Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Como saben, Ghost está en pausa. Por eso estoy subiendo extractos de entrevistas de archivo con datos interesantes aquí en el canal y también en mi cuenta de Instagram. Allí subo contenido diariamente, así que te invito a seguir. Cuando se lanzó el álbum Infesti Summam, en algunas partes del mundo podía observarse el nombre Ghost BC. El álbum salió a la venta y detrás del telón aún continuaban las negociaciones para poder utilizar simplemente el nombre Ghost. Misma banda, distinto nombre. El Ghost BC provenía de la abreviatura de Ghost Before Christ. Tobias sobre ello comentó a Sweden Rock Magazine. Lo que contribuyó a eso fue en parte a que teníamos un nombre demasiado bueno. En la fase inicial de la banda, el nivel de ambición no era tan alto como lo es hoy. En ese momento no se pensó que el nombre sería un problema en lo absoluto. Y no fue realmente un gran problema hasta que la gente se dio cuenta de que teníamos mucho dinero. En el proceso detrás del registro de marca se notifica a todos los que poseen el nombre Ghost de algún tipo y se les permite comentar tan pronto como un nuevo Ghost sale al mercado y cuán terriblemente es usado el nombre en realidad. Por ejemplo, Rolls-Royce tiene un modelo de automóvil llamado Ghost. En definitiva, hay muchas empresas que en el peor de los casos pueden ubicarse en una especie de veto. Lo que hizo que todo el pleito con el nombre empezara fue la difusión de un rumor. Este decía que Ghost había recibido un anticipo de $750,000 cuando firmó con una división de Universal Music Group y con Loma Vista. Y aunque el grupo en su momento trató de negarlo, esto se regó rápidamente. Cuando se empezó a comentar que teníamos dinero, las amenazas empezaron. Bandas, artistas, una maldita marca de bicicletas en Alemania, una cadena de tiendas en Inglaterra. La protección de marcas también funciona para que se registre en diferentes esferas. Somos una banda que legalmente vendemos cosas diferentes. Vendemos un servicio, ropa y música. Hubo colisiones en todas partes. Otro problema en este contexto es la agenda satánica. Cuando una empresa existente recibe una llamada sobre los nuevos nombres, también hay dos preguntas. La primera, ¿tienen dinero? Sí, aparentemente lo tienen. La segunda, ¿qué están haciendo? Sí, definitivamente es una banda de rock internacional. Dicho esto, sin duda para nosotros la respuesta era no y las solicitudes de pleito salían bien. Parece broma, pero si se hace un problema por el uso del nombre Ghost, deberían hacerle ese mismo problema a todos los demás llamado Ghost también, porque es interesante intentar demandar a unos y a otros no. La idea detrás del BC era que debería significar el menor cambio posible. Si se cambiaba, por ejemplo, a Ghost Cult, habían dos palabras que debían pronunciarse automáticamente. BC era más como una pequeña adición. La abreviatura estuvo tan ampliamente aceptada que todos sabían qué significaba. Cambiar el nombre se sintió como una mierda. Es malo, no importa cómo le des la vuelta. Al mismo tiempo, todos pensamos que nuestra marca más fuerte es nuestro logo, y ese se mantuvo. Legalmente, el BC se usó solo en casos necesarios. Nunca hubo una demanda como tal, porque se hizo el cambio de nombre a tiempo, esto como medida de prevención por parte de nuestro sello discográfico. Ya en el año 2015 esto se superó, y para el álbum Meliora, el BC fue dejado finalmente de lado. Cuando tuvimos un pequeño giro dentro de la empresa, se aprovechó la oportunidad para plantear la pregunta y hacer que para Meliora no se use más el Ghost BC. Hay algo poco romántico que se llama metadatos, y dentro de esto está el BC en letra pequeña. Pero ya no tenemos que decir eso, ahora es solo Ghost. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.